Hoy en la parte número 94 de Puertas Dimensionales vamos a seguir con el tema de María, pero muy concretamente con esto, su ascensión o teórica ascensión a los cielos. Vamos a ver en qué se basan para decir que está en los cielos, que intercede por nosotros ante Jesús y tantas cosas más. Y una cosa, cuando dicen que ascendió, ¿murió antes de ascender o no llegó a morir y ascendió? Vamos a ver qué explicación sumamente teológica y bien basada en las Escrituras nos dan para decir que eso sí, está en el cielo. Pero nos vamos a llevar una sorpresa porque recordad, en la conferencia anterior os dije, mostraremos algo que tiene que ver con la Virgen y con serpientes. Pues hoy vais a verlo. Vamos a empezar. Pues bien, empezamos directamente con esto, la historia de la Asunción y por qué es un día de precepto en muchos países. Los católicos de todo el mundo celebran la solemnidad de la Asunción de María el 15 de agosto, conmemorando su subida gloriosa a los cielos. Ya sabéis que también es el día de los jesuitas, claro. Sin embargo, si bien el día de la celebración es relativamente nuevo, su historia tiene raíces en los primeros siglos de la Iglesia. Fijaos, no dice en el primer instante ya de la Iglesia, sino en los primeros siglos de la Iglesia. El numeral 1246 del Código de Derecho Canónico indica que esta fiesta es de precepto, es decir, una solemnidad en la que el católico tiene la obligación de participar de la misa. No obstante, en el mismo numeral se señala que la Conferencia Episcopal, previa aprobación de la Sede Apostólica, puede suprimir o trasladar a domingo algunas de las fiestas de precepto. Por tal motivo, en algunos países no es obligatorio. El doctor Matthew Bunson, colaborador principal de EWTN, señaló que a medida que la vida terrena de la Virgen María llega a su fin, la Asunción nos ayuda a entender más plenamente no solo su vida, sino que nos ayuda a enfocar siempre nuestra mirada a la eternidad. Bueno, ya lo veis, centrado en la persona de María, no en Jesús. Vemos en María la lógica de la Asunción como la culminación de su vida. Un requisito eucarístico para ese día es muy apropiado, continuó. O sea, la lógica de la Asunción de María. ¿De verdad tiene lógica esto? El dogma de la Asunción de María, también llamada dormición de María, en las iglesias orientales, tiene sus raíces en los primeros siglos de la Iglesia. O sea, tiene sus raíces en Jesús mismo o en los discípulos que son los que vivieron con María. No, los primeros siglos de la Iglesia. Pasaron siglos. La Iglesia Católica enseña que cuando María terminó su vida terrenal, Dios la elevó en cuerpo y alma al cielo. Sí, ya veis, en cuerpo y alma al cielo, no en plan etéreo, en plan fantasmagórico, como descarnada, sino con el mismo cuerpo y alma al cielo. Esta creencia remonta sus raíces a los primeros años de la Iglesia. Mientras que un sitio fuera de Jerusalén fue reconocido como la tumba de María, los primeros cristianos sostuvieron que no había nadie allí, aseguró Bunson. Según San Juan Damasceno, en el concilio de Calcedonia del 451 después de Cristo, el emperador romano Marciano solicitó el cuerpo de María, Madre de Dios. San Juvenal, que era obispo de Jerusalén, respondió que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba, cuando se abrió a petición de Santo Tomás, fue hallada vacía, de donde los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. Esta es la base que dicen para que ella ascendió al cielo. Y mirad, en el concilio de Calcedonia del año 451, ya de la era cristiana después de Cristo, como se suele decir. Ese es el argumento, Esa es la base teológica, ¿Esto es base bíblica o es tradición?
En el siglo VIII, alrededor de la época del Papa Adriano, la Iglesia comenzó a cambiar su terminología, renombrando la fiesta del Memorial de María a la Asunción de María en Otto Banson. Ya veis que es un proceso. La creencia en la Asunción de María fue una tradición muy extendida y una frecuente meditación en los escritos de los santos a través de los siglos. Bueno, de los santos de la Iglesia Católica, que ellos dicen que son santos. Sin embargo, no se definió oficialmente hasta el siglo pasado. Ya veis que sí, es un paso tras otro paso, pero con años entre uno y otro, ¿eh? Hasta el siglo pasado no fue definido el tema de la Asunción de María. En 1950, no hace tantos años, el Papa Pío XII hizo una declaración infalible ex cátedra en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, definiendo oficialmente el dogma de la Asunción. Con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, escribió el Papa. En el decreto que fue aprobado de antemano por las diócesis de todo el mundo, el Papa Pío XII examinó siglos de pensamiento cristiano y los escritos de varios santos sobre la Asunción de María. ¿Texto bíblico? No. ¿Historia en verdad? No. Tradición, toda. ¿Basado en qué? En la autoridad de ellos para decir que esto es así. Impresionante, ¿eh? Y como siempre diciendo que siempre fue Virgen María, cuando no fue así. Porque recordemos que el mismísimo texto bíblico dice que después de haber tenido ya a Jesús, José la conoció. ¿Qué pasa? ¿Que no se conocían antes? ¿No se habían visto? Claro que sí, el texto es clarísimo. Estaban juntos, pero no habían mantenido relaciones sexuales, que es el término conocer en la Biblia. Con lo cual, dejó de ser virgen. ¿Tanto cuesta leer el texto bíblico? ¿Es mejor creer en inventos que terminan siendo tradiciones y dogmas finalmente? ¿Pero esto qué es? ¿Esto no es ir contra la palabra de Dios directamente? Pues ya lo veis, pero era necesario hacer todo esto por algo. ¿Por algo? ¿Por qué? Porque debía haberse creado una relación entre una señora llamada Semiramis muchos siglos atrás y lo que le iban a encolomar a la Virgen María. Tenemos a lo largo de la historia de la Iglesia un testimonio casi universal de esto. Tenemos este hilo que recorre toda la historia de la Iglesia en apoyo del dogma. Eso es significativo porque apoya la tradición de la Iglesia, pero también apoya una comprensión más profunda de las enseñanzas de la Iglesia, de cómo confiamos en las reflexiones de algunas de las más grandes mentes de la misma, comentó Bunson. O sea, de las más grandes mentes de la Iglesia, de esto se fían para decir lo que no es cierto. Bueno, pues esto ya debería dar que pensar a cualquiera que sea honesto buscador de la verdad. Lo que también es notable sobre el dogma, agregó, es que usa el tiempo pasivo, enfatizando que María no subió al cielo por su propio poder, como lo hizo Cristo, sino que fue elevada al cielo por la gracia de Dios. Actualmente la fiesta de la Asunción está marcada como un gran día de fiesta y de precepto en varios países, incluyendo Estados Unidos. El Dr. Banson explicó que en festividades importantes es necesario destacar el significado real de la celebración, enfatizando la necesidad de celebrar la Eucaristía ese día. ¿Por qué no destacan el significado irreal de la celebración, que sería lo lógico en verdad? ¿Habría algo más apropiado que en la fiesta de la Asunción de la Santísima Madre, una vez más, centrarse en su Hijo, en la Eucaristía?, cuestionó. Fijaos, es quien lleva a Jesús. O sea, tú por tu estudio de la palabra de Dios en oración no puedes llegar a Jesús, tienes que pasar por la Virgen, en definitiva.
para que interceda por ti. Qué cosas, ¿eh? Vamos a ver ahora esto otro, la dormición de la Virgen María, explicada por el Papa San Juan Pablo II, que ya vimos que nos dijo algo anteriormente en la conferencia pasada. Mirad esto. En el marco de la solemnidad de la Asunción, recordamos lo que el Papa San Juan Pablo II explicó en su catequesis del 25 de junio de 1997 sobre la dormición de la Virgen María. El Papa Juan Pablo II, que consagró su pontificado a la Madre de Dios bajo el lema Totus Tuus, todo tuyo, recordó que cuando Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de la Virgen María el 1 de noviembre de 1950, el 1 de noviembre es la festividad de todos los santos, ¿no? Así le llaman, o de los santos difuntos. No pretendió negar el hecho de la muerte, solamente no juzgó oportuno afirmar solemnemente como verdad que todos los creyentes debían admitir la muerte de la Madre de Dios. Interesante, ¿eh? No pretendió negar el hecho de la muerte de María, pero quedó la cosa así un poco colgada. Vais a ver más explicación. Reflexionando en el destino de María y en su relación con su Hijo Divino, parece legítimo responder afirmativamente: dado que Cristo murió, sería difícil sostener lo contrario por lo que se refiere a su madre, dijo el santo, que consideraba el rosario como su oración favorita. Fijaos que hacen ir a María para llegar a Jesús. Como os decía antes, es como aplicarle a Semiramis, o mejor dicho, a María, lo de Semiramis. Para llegar a Tamuz debían pasar por Semiramis, que es la quien lo engendró por el poder de los rayos del sol, que en definitiva era su marido, que estaba muerto y difunto, y resulta que era el señor Nimrod. Qué cosas, qué cosas. Bueno, en fin, aparte de esto, sigamos, porque ya veis por dónde va todo, ¿eh? Qué bien disimulado está y disfrazado de cristianismo, pero todo nos lleva a los misterios de Babilonia, y si Dios quiere seguiremos con ese tema. Pero bien, todo en su momento, ya veis que ahora primero hay que presentar estas cosas. San Juan Pablo II citó luego a dos santos que se refirieron a este tema: San Modesto de Jerusalén, fallecido en el 634, y San Juan Damasceno, que murió en el 704. Fijaos cuántos años después de Jesús. Y estos son base para las creencias que dicen que son correctas. Casi nada. Este último escribió sobre la Virgen María que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza, al ser asunta al cielo, se despojó de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. Interesante, ¿eh?, lo que van diciendo. ¿Esto con quién debió ocurrir? Parte mortal para revestirse de inmortalidad y poder subir al cielo. Pues esto pasó ¿con quién? Con Moisés, que llegó a morir, sí. Y esto sucedió también con los que resucitaron cuando Jesús resucitó, esas primicias, que también se fueron al cielo. Y aquí en todo esto también, aunque sea en momento distinto, años después nos hablan de que la Virgen pasó por esto mismo. Es verdad que en la revelación la muerte se presenta como castigo del pecado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia proclame a María liberada del pecado original por singular privilegio divino no lleva a concluir que recibió también la inmortalidad corporal. Claro, una vez más, ¿de dónde sacan que María fue liberada del pecado original? También es tradición, porque ellos lo dicen, no porque la Biblia lo ponga. La madre no es superior al hijo, que aceptó la muerte, dándole nuevo significado y transformándola en instrumento de salvación, subrayó el Papa Juan Pablo II. Es que todo nos lleva a Semiramis, Tamuz, lo de siempre, ¿eh? Para participar en la resurrección de Cristo, María debía compartir, ante todo, la muerte, destacó. San Juan Pablo II también refirió que, si bien el Nuevo Testamento no da ninguna información sobre las circunstancias de la muerte de María, este silencio induce a suponer que se produjo normalmente, sin ningún hecho digno de mención. Si no hubiera sido así,
¿cómo habría podido pasar desapercibida esa noticia a sus contemporáneos sin que llegara de alguna manera hasta nosotros? Y esto no les hace pensar que no se le debiera dar ese nivel de importancia extraordinaria y tantos datos que han puesto sobre ella que no son correctos, por más buena mujer que fue y sierva del Señor, desde luego. Pues no se plantean que esto no se diga nada en la Biblia de ella al respecto, sobre todo, como no, en el Nuevo Testamento. Lo que se plantean es esta otra cuestión. Ya veis, qué deducciones, ¿no? El Papa Peregrino citó luego a San Francisco de Sales, quien consideró que la muerte de María se produjo como efecto de un ímpetu de amor. Habla de una muerte en el amor, a causa del amor y por amor, y por eso llega a afirmar que la Madre de Dios murió de amor por su Hijo Jesús. En todo caso, cualquiera que haya sido el hecho orgánico y biológico que, desde el punto de vista físico, le haya producido la muerte, puede decirse que el tránsito de esta vida a la otra fue para María una maduración de la gracia en la gloria, de modo que nunca mejor que en ese caso la muerte pudo concebirse como una dormición. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen. Habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida, concluyó. Por tanto, ella pasó por la muerte, ascendió al cielo y como ha pasado por esa experiencia, pues ya veis, es lo que gana ella en experiencia y en eficacia de maternidad espiritual con los que están vivos aquí en la tierra. Vaya deducciones, ¿eh? Vaya deducciones. Pues bien, mirad ahora esto otro, solemnidad de la Asunción. ¿La Virgen María murió? Responde el padre Fortea, muy conocido, ya lo sabéis. En el marco de la celebración de la solemnidad de la Asunción, muchos fieles se preguntan si Santa María falleció o no antes de ser llevada al cielo. El famoso teólogo español José Antonio Fortea responde a esta inquietud. En su Constitución Apostólica, Munificentissimus Deus, Benevolísimo Dios, el Papa Pío XII definió ex cátedra el dogma de la Asunción de Santa María. En ese documento, el Papa aseguró que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica, añadió. Vaya lo que dijo ese Papa Pío XII, ¿eh? O sea, si tú niegas que eso es así, aunque sea Biblia en mano, resulta que estás fuera de la fe divina y católica. Católica, por supuesto, solo faltaba. Vale más estar fuera que dentro, eso seguro. Pero fijaos, ha caído de la fe divina. O sea, lo que ellos dicen es fe divina. Es impresionante, ¿eh? Se arrogan ¿el qué? Pues lo mismo que el ser Dios, porque lo que ellos dicen, nunca mejor dicho, es misa. Nos ha definido, dice, es impresionante. Sin embargo, el documento pontificio no especifica si Santa María falleció. En declaraciones para Ciprensa hace un tiempo, el padre Fortea explicó que la ambigüedad en la Constitución Apostólica no fue casualidad, fue expresamente querida. Fijaos, como siempre, ambigüedad en el lenguaje del Vaticano y dicho por un propio padre. El dogma de fe, subrayó, solo es la Asunción. El sacerdote español, doctor en teología, recordó que en la historia de la Iglesia había fundamentalmente dos tradiciones respecto al final de los días de Santa María en la tierra. Por un lado, dijo, los cristianos orientales hablaban de la dormición de la Virgen. En Occidente no había al principio tanto esa tradición. Algunos afirmaban que se había producido la dormición, otros no, decían que había muerto. Como no había unanimidad en ese campo y los dogmas lo que expresan es la fe, dijo al final, se optó por dejarlo de forma ambigua. Mira, ni tú ni yo, tú, así quedamos bien. Impresionante. La Iglesia no se ha opuesto ni a los que decían una cosa ni a los que decían otra, sin llegar nunca a dilucidar el asunto, subrayó.
El Papa Pío XII, ante la disputa teológica, optó por usar un término ambiguo, pero ya hemos visto que Juan Pablo II ya se posicionó, ¿eh? Bueno, pues ya veis que hay unas contradicciones incluso entre ellos en estas cosas. Todo por no ir a la palabra de Dios y querer basarse en tradiciones. ¿Y recordáis las palabras de Jesús a los fariseos? También los acusó de dejar lo que es la palabra por enseñar tradición al resto de los hombres. Pues lo mismo. ¿Quiénes son los que llevan la Iglesia católica desde el inicio? Los mismos. Las cosas no cambian. La historia sigue a través de tantos cientos de años con ellos mismos. Pues bien, antes os hablaba sobre el tema de serpientes y la Virgen. Mirad esto. Las serpientes que veneran a la Virgen María en el día de la Asunción. Sí, lo habéis oído bien, veneran entre comillas, pero en ese día a la Virgen María. Mirad qué explicación. Cada año, en los días anteriores a la fiesta de la Asunción de la Virgen María, docenas de serpientes llegan hasta un monasterio ortodoxo en Grecia para venerar a la Madre de Dios. No es ningún chiste, ¿eh? Este año no ha sido la excepción y las serpientes llegaron hasta el monasterio de la Dormición de la Virgen en la localidad de Panagia, según informó el sitio sputniknews.gr. Desde hace cientos de años, estas serpientes negras aparecen en la isla de Cefalonia, en Grecia, y llegan al monasterio de la Dormición de la Virgen entre el 5 y 15 de agosto, días en los que la Iglesia Ortodoxa celebra la dormición de la Theotokos, Madre de Dios, y que coincide con la fiesta católica de la Asunción de la Virgen. De acuerdo a la tradición, este inusual acontecimiento comenzó en 1705, cuando las monjas del monasterio estaban a punto de ser atacadas por piratas. La historia cuenta que las monjas rezaban fervorosamente a la Virgen María, pidiéndole que las convirtiera en serpientes para evitar ser capturadas. Otras versiones indican que las monjas rezaban para que el monasterio se infestara con serpientes que asusten a los atacantes. Vaya, pues tanto una cosa como otra, vaya panorama, ¿no? Desde entonces, las pequeñas serpientes negras aparecen cada año antes de la fiesta mariana y se dirigen hasta las paredes y las entradas de la iglesia para venerar el icono de plata conocido como la Panagia Fidousa o Virgen de las Serpientes. Virgen de las Serpientes, madre mía. ¿Y quién es la serpiente en la Biblia por antonomasia, por excelencia, por implicación simbológica? Satanás. Vaya panorama. Algunas de estas serpientes poseen una cruz en la cabeza, lo que añade un dato más a la leyenda. Vaya cosas. En años recientes, los peregrinos que llegan hasta la iglesia llevan las serpientes en jarras y bolsas para evitar que sean arrolladas por los automovilistas. Estas serpientes, que suelen ser agresivas, son particularmente dóciles durante estos días en las que son recibidas en la iglesia para diversas oraciones y servicios litúrgicos. Luego desaparecen de la isla completamente hasta la fiesta del año siguiente. Los años en los que las serpientes no aparecieron fueron los de la Segunda Guerra Mundial y 1953, cuando hubo un fuerte terremoto. Cuando no se ven en la isla, los locales toman esto como un mal presagio. Cada año, la isla celebra a la Theotokos, o sea, Madre de Dios, y se celebra un festival de las serpientes. ¿No os lo creéis? Pues mirad el vídeo. Está en idioma que no todos vais a entender, evidentemente, pero vale la pena que solo viendo las imágenes ya hablan por sí solas. Pues ya habéis visto. Esos días, siendo serpientes que les da por picar, siendo venenosas, no hacen nada. Van hacia ese monasterio, juguetean con la gente y la gente con ellas, ya veis, y encima se van subiendo por los iconos de la Virgen María y demás. Vaya, qué milagro, ¿no? Qué milagro tan satánico. En fin, también da que pensar, lo del COVID no debe ser tan malo para el mundo
cuando estas serpientes han ido también este año por allí, porque si solo paran cuando hay algo que va a ser una gran desgracia, la verdad es que vaya circo montado, vaya circo montado. El catolicismo basándose en cuestión que para nada es palabra de Dios y que encima, mira, la simbología de Satanás, que es la serpiente, pasándoselo pipa en toda esta cuestión del día de la Asunción de María. ¡Qué cosas! Pues bueno, vamos a ver otro vídeo para terminar. Las serpientes de la Virgen María también aparecieron este año, los fieles quedan impresionados, vais a verlo con más nitidez quizás que las otras imágenes aún. Bien, pues ya habéis visto, se llegan a acercar tanto hasta el párroco, al sacerdote de turno, dando besos justo donde hay las serpientes, y en definitiva, si esto a la gente ya le lleva a pensar que es un milagro, que lleva a su vez a pensar que la Virgen ascendió a los cielos, que está intercediendo por nosotros ante Jesús, y que es más poderosa que todos los santos juntos, que además dicen que también están en el cielo, pues ya veis qué forma de llevar a la gente con estos milagros a que verdaderamente piensen que realmente esto es así, que lo que diga la Biblia importa un bledo, que lo importante son las tradiciones de la Iglesia Católica. Bueno, pues si estos milagritos, por decirlo de algún modo, porque pueden ser milagrazos, tal como veis el panorama con serpientes venenosas, consiguen esto en la gente, ¿qué va a pasar cuando veamos milagros de lo que hemos venido presentando durante tantos años, que hará Satanás y sus ángeles caídos manifestándose con poder extraordinario? Si así han caído de 4 patas millones de personas, ¿cuántos más no van a caer al fin de los tiempos que no sean precisamente católicos? Por eso el mundo irá unido de cabezas a la perdición, porque el ir a favor de los sentidos pendientes de esto y no de la palabra de Dios va a llevar a la gente al gran engaño. Una vez más, hemos de seguir destapando las artimañas de Satanás, y con el poder de Dios y con su ayuda seguiremos haciéndolo, para que muchos despierten de ese engaño y, en vez de creer en dormiciones de la Virgen, despierten y se den cuenta que no se puede estar en esa dormición satánica, porque lo que está en juego es la vida eterna, y esto se acaba, y poco tiempo queda ya para reaccionar. Maranata 2031. Dios os bendiga.